Palabra que podemos meditar, que podemos, Señor, consultar. Y queremos rogarte, Señor, que tú te lleves la gloria, la honra y la alabanza, porque eres el único que la merece. Gracias porque eres bueno con nosotros. Y gracias también por todos los hermanos que están aquí, fielmente, Señor, porque aman y desean tu palabra, Señor. A ti sea todo honor y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero invitarle a que abran la Biblia por el libro de Proverbios, capítulo 6, donde vamos a leer a partir del versículo 16. Ya, el técnico estará ahí tratando de ajustar el volumen y el sonido. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer a partir del versículo 16. Proverbios 6, 16. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre. Hasta ahí la palabra del Señor. Qué bueno que tenemos las Sagradas Escrituras que nos indican cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Alabemos al Señor, pastor. Nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero pertenece la salvación. A nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero pertenece la salvación y la alabanza y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracia y la honra y el poder y la fuerza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres Dios y solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Enséñanos, Señor, a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué bueno que tenemos la Escritura para meditarla día tras día. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y vamos por el capítulo 4 y estamos todavía en el versículo 16. Aunque para que lo entendamos, hoy vamos a avanzar, si Dios quiere, hasta el versículo 19, pero vamos a leerlo desde el 14 para que entendamos el contexto. Dice: para que ya no seamos
Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí nos habíamos quedado. Terminamos la semana pasada citando un texto de Colosenses 2:19 que dice que es en Cristo, agarrados, asidos a Cristo, es que podemos crecer, ¿verdad? Podemos avanzar, madurar en la vida cristiana. Y en ese pasaje pudimos ver con absoluta claridad justamente eso, que es en Cristo. Fuera de Cristo no podemos crecer. Necesitamos estar en Cristo asidos, agarrados a Él. Como el pámpano sin la vid, separado de la vid, nada puedes hacer, pues de igual manera el cristiano separado de Cristo nada puede hacer. En ese pasaje vimos eso, de modo que todo el cuerpo debe estar bien unido a Cristo. Es como lo que yo aconsejo siempre a las parejas cuando están en consejería, que se acerquen a Cristo, porque cuanto más cerca están de Cristo, más cerca están el uno del otro, ¿verdad? ¿Es verdad eso o no? Eso lo podemos experimentar siempre en nuestra vida. Cuando uno está cerca de Cristo, actúa mejor, tiene mejores actitudes, procura siempre amar más a su pareja, hace más esfuerzos por servirlo, por servirla, por atenderlo, atenderla. Siempre, estando más cerca de Dios, es más fácil la convivencia, no solo a nivel de pareja, sino también, como nos enseña la Escritura, a nivel de toda la congregación. Cuanto más cerca estamos de Dios, más fácil la relación. ¿Es verdad o no? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, porque es así, acercándonos a Cristo, que podemos crecer, madurar y que podemos llevar frutos. ¿Ok? Dios mismo, además de eso, de mostrarnos eso, nos muestra en la palabra, en este pasaje, que Dios estableció los ministerios para ayudarnos, a fin justamente de que nos acercáramos a Dios, porque los ministerios fueron instituidos para la predicación, la enseñanza, la consejería, etc. Es decir, ¿recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 28:20? Dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, tiene que haber un ministerio de enseñanza, de consejería, de predicación, de exposición de la verdad, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo en conocimiento y en vida, en práctica de ese conocimiento. Cuando la iglesia camina así, se acerca al Señor, crece y madura. Así que teniendo... aquí nos habla Pablo en el versículo 16 de las coyunturas, ¿verdad? Las coyunturas son justamente lo que tenemos en el cuerpo que hace que pueda moverse, ¿no? Si no tuviéramos coyuntura, sería imposible. La vida del ser humano, vamos, seríamos un palo. No podríamos movernos. Pero por las coyunturas podemos movernos, ¿verdad? El hombro permite que podamos mover el brazo, el codo permite que podamos mover la mano, la muñeca permite que podamos ver, y los dedos, las coyunturas de los dedos permiten que podamos coger cosas. ¿Qué son las coyunturas en el cuerpo de Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Ayúdenme, por favor. Los músculos. No, las coyunturas. La cadena de enlace, ¿pero qué es? El amor. La unidad. Es lo que nos ayuda a estar unidos y a ser eficaces, a poder hacer lo que... para que la mano, por ejemplo, pueda hacer lo suyo, necesita tener coyunturas.
Y la coyuntura mantiene unidos a los diferentes miembros del cuerpo. Claro, los ministerios, los oficios dentro de la iglesia, los que coordinan a los miembros y los pone a trabajar según la actividad propia de cada uno. Nos dice Pablo aquí, fíjense en el versículo 16. Hablando de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, si yo quiero caminar, necesito, evidentemente, mover las coyunturas. Si mi pierna no se moviera, tendría que andar, no sería un andar natural, ¿verdad? Pero gracias a las coyunturas, las piernas se mueven con libertad. Bien, dentro de la iglesia, los miembros que sirven de coyuntura son aquellos que coordinan a los diferentes miembros del cuerpo. Lo que hacen posible que cada miembro pueda realizar su propia función dependiendo de la capacidad de cada miembro, porque no todos los miembros en el cuerpo son iguales. ¿Verdad que el pie no es igual a la mano? Ahora, porque sean diferentes, ¿qué es más importante, el pie o la mano? Todos son importantes. ¿Cuál es más necesario, el pie o la mano? Todos son necesarios. Y esto es importante entenderlo, ¿ok? Y las coyunturas ayudan al cuerpo justamente a entender eso. A cada miembro los pone en marcha, cada uno según su propia actividad. La continua exposición del cristiano en la iglesia a la palabra de Dios, tanto cuando se expone, cuando se predica, cuando se enseña, eso hace posible que el cristiano adquiera el conocimiento necesario para ponerlo por obra y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que necesitamos esto, la exposición a la Escritura, a la enseñanza, a la predicación, a la exposición, en definitiva, para que nuestra fe se afiance, para que nosotros vayamos adquiriendo una convicción firme que nos ayude a crecer, a fortalecernos en nuestra fe, de tal manera que aunque vengan vientos de doctrina, nosotros permanezcamos firmes porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos en quién hemos creído. No nos movemos para allá o para acá por cualquier viento de doctrina que venga, porque ya vamos conociendo la Escritura. Esa es la razón por la que muchas veces actualmente vemos gente que no sabe dónde tiene los pies. Vemos gente, cristianos, que están en lugares donde no reciben el conocimiento, no están expuestos a la palabra de Dios, están expuestos a filosofías humanas, a deseos carnales, les predican bienestar, les predican otras cosas, pero si no les predican la palabra de Dios, pues entonces no adquieren esa convicción. Son creyentes débiles. Cuando las cosas le van bien, ¡oh, perfecto! ¡Qué bueno! Que la vida me sonríe. Cuando vienen los problemas y las dificultades, ¿y dónde está Dios? Y no sé qué, pierden la fe, se quejan, se vienen abajo. Porque la fe de esos creyentes inmaduros no está bien cimentada en la palabra. Es importante. Bueno, Dios pone ministerios en su iglesia para que den esa palabra. ¿Ok? No solo los pastores, los maestros, los que enseñan, los que ayudan. Esas son las coyunturas dentro de la iglesia. Ahora, desgraciadamente, como digo, hay sitios donde eso no existe. Hay creyentes que bueno, fíjense, vamos a leer un texto de 2 de Timoteo, capítulo 4. Es un texto conocido, pero quiero que lo leamos, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra del Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. ¿Qué es una fábula?
una historieta donde, por ejemplo, se le da vida a las piedras o donde los animales hablan. Es decir, una fábula, una historia inventada. ¿Qué significa que no sufrirán la sana doctrina? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan de todo. No. No sufrirán la sana doctrina. No la conocerán. No. No la sufrirán, no la soportarán. No la querrán. ¿Perdón? Por no ser capaces de alejarse de las cosas del mundo, no quieren escuchar la verdad. No soportarán la verdad, no soportarán la sana doctrina. Cuando se les predica la verdad se enojan, se molestan. Así hay creyentes por todo el mundo, ¿no? Aunque también es cierto que hay creyentes que quisieran oír sana doctrina y no la tienen, desgraciadamente. Y la buscan. Y andan de iglesia en iglesia y no la encuentran. Hay hermanos nuestros pasando ese problema, sufriendo la escasez de sana doctrina. Pero también es cierto que hay otros a los que se les predica sana doctrina y son incapaces de soportarla. No la sufren, no la soportan, no la quieren. Esto que dice el apóstol Pablo aquí, ¿por qué es? ¿Por qué? Es decir, ¿cuándo llegará este tiempo? Porque dice aquí, porque vendrá tiempo, dice Pablo. ¿Cuándo vendrá ese tiempo? Ya está. ¿Verdad? Hace ya tiempo que la gente no soporta la verdad, que la gente no soporta la sana doctrina. Hace tiempo que la gente se vuelve a las fábulas. Prefieren cualquier cosa antes de enfrentar la realidad. Por eso, esa gente que no soporta la sana doctrina, desgraciadamente siempre encontrará desalmados que estén dispuestos a cobrarle por cantarle cualquier fábula que ellos quieran oír. ¿Verdad? Esto es una realidad en la iglesia actual, la iglesia del siglo XXI. La iglesia debe enfatizar la sana doctrina. Para eso estamos los maestros, los pastores y maestros. Contra los engaños de los adversarios, la iglesia debe practicar la verdad. No obstante, la verdad debe ser equilibrada. ¿Con qué se equilibra la verdad? Ahora sí, alguien dijo por ahí, ¿con qué se debe equilibrar la verdad? Con el amor, ¿verdad? Porque la verdad sin amor nos lleva al legalismo y el amor sin la verdad nos lleva al infierno, ¿ok? Al engaño. Bien, la verdad siempre tiene que estar en el contexto del amor, pues solo siguiendo la verdad en amor es que los creyentes crecemos, maduramos y somos eficaces y útiles en las manos del Señor. Pablo va a terminar esta perícopa de Efesios capítulo 4, estamos en el 16, pero va a terminar esta porción bíblica sobre cómo crece y se desarrolla la iglesia con una imagen clara, con una imagen que describe cómo los cristianos debemos amarnos y colaborar unos con otros a fin de edificarnos mutuamente. Por eso en este pasaje utiliza una imagen que ya ha utilizado en Romanos, que ya ha utilizado en Primera de Corintios y que también utiliza aquí, la imagen del cuerpo, ¿ok? Todos conocemos Romanos 12, Primera de Corintios 12, donde el apóstol habla de que comparando la iglesia con el cuerpo humano, ¿verdad? La iglesia no son muchos cuerpos, es un solo cuerpo, aunque muchos la quieran ver de esa forma. La iglesia no es la iglesia calvinista o la iglesia pentecostal o la iglesia bautista o la iglesia presbiteriana. No, mire, la iglesia es la iglesia de Cristo. No la iglesia del pastor tal o del pastor cual, es la iglesia de Cristo. Hay una sola iglesia verdadera, ¿ok?
la iglesia de Cristo, un solo cuerpo, un solo edificio que crece y se desarrolla como morada de Dios en el Espíritu. Esto ya lo vimos en el capítulo 2, versículos del 20 al 21. La iglesia crece para ser una morada para Dios en el Espíritu. Pero el cuerpo tiene que actuar, la iglesia como cuerpo, tiene que actuar, fíjense, las palabras, los términos que el apóstol Pablo usa. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Qué sugieren esas dos palabras? Concierto y unidad. ¿Qué imagen te refleja? ¿Qué imagen te trae a la mente? Concertados y unidos. Orden, coordinación. A mí me sugiere una orquesta. La orquesta, cuando está bien concertada y unida, cada instrumento suena en la nota o en el acorde que tiene que sonar en el tiempo preciso en que tiene que sonar, y eso hace que aparezca una melodía armoniosa que alegra el corazón, ¿verdad? A mí me encanta la música que me relaja. Yo siempre me llevo en el coche y mi mujer se mete conmigo y los que se montan en el coche siempre escuchan lo mismo, pero es lo que a mí me gusta, música que me relaja, y suele ser música buena, música de orquesta, música de... ¿Qué pasó? ¿Te estás riendo de mí? ¿Que te ponen... ¿Ah, yo? Sí, pero porque soy nervioso, a mí esa música me relaja. Una música hermosa, donde todos los instrumentos tocan en el momento oportuno, en la nota o en el acorde oportuno. Eso es hermoso, ¿no? Pues imagínense cómo debe ver Dios la iglesia cuando cada miembro hace lo que debe hacer en el momento en lo que debe hacerlo. A Dios debe sonar como una música hermosa. La iglesia actuando en armonía, actuando en concierto, actuando en unidad. Ese es el objetivo, eso es lo que la idea que Pablo transmite, por lo menos la idea que a mí me transmite, ¿no? Como una orquesta bien afinada, es lo que dice estos términos, ¿no? Y las coyunturas, como decíamos, son las articulaciones que unen los distintos miembros del cuerpo. En el caso de la iglesia, como decíamos antes, los ministerios o los oficios que se desarrollan dentro de la iglesia. Cada uno tiene bajo su responsabilidad a varios miembros y para que la iglesia marche adelante y funcione como debe funcionar. Por tanto, por ejemplo, los responsables de diferentes departamentos, ¿no? El responsable de la alabanza tiene que tener en cuenta al responsable de los sugieres, el responsable de los sugieres tiene que tener en cuenta a los voluntarios de la obra social, los voluntarios de la obra social tienen que... El pastor tiene que tener en cuenta a cómo suenan todos al mismo tiempo. Es decir, la coordinación es necesaria para que la iglesia marche y cumpla su función, la función que Dios quiere que nosotros cumplamos, cada uno en particular y juntos como congregación. Bien coordinados, actuando todos en una misma dirección. ¿Se imaginan, por ejemplo, una barca de remos donde uno esté remando hacia adelante y el otro hacia detrás? ¿Hacia dónde iría esa barca? A ningún sitio, estaría dando vueltas continuamente en el mismo sitio. Si tú haces esto, mueves los remos en este sentido, la barca empieza a girar así. No va a ningún sitio. Todo el esfuerzo no sirve de nada. Claro, pero cuando hay sincronización y marcamos la pauta y vamos dando la dirección correcta y todos remamos en el mismo sentido, entonces avanzamos. Vamos hacia donde queramos ir. ¿Ok? Esa es la idea que Pablo nos está poniendo en este capítulo de la Escritura. La coyuntura, los encargados de hacer que todos
rememos en la misma dirección, ayudándonos unos a otros. Todos teniéndose en cuenta unos a otros, a fin, lógicamente, de no estorbarse los unos a los otros, sino de ajustar las estrategias a fin de conseguir que con el menor esfuerzo consigamos los mejores resultados. El apóstol lo que quiere decir es que los creyentes, en su contacto unos con otros, se suministran mutuamente lo que cada uno necesita. ¿Necesitamos a los sugieres? Claro. ¿Necesitamos a los voluntarios? Claro. ¿A los que cantan? Claro, menos a mí, que canto mal, los demás. Pues yo lo que hago es meter la pata a veces. Pero, ¿los necesitamos o no? Claro. Nos necesitamos todos unos a otros. ¿Necesitamos a los maestros de discipulado? Claro. Nos necesitamos. Y cuando cada uno aporta su parte, cuando cada uno aporta su habilidad, la capacidad que Dios le ha dado, cuando todos remamos en la misma dirección, avanzamos y avanzamos y avanzamos y un día llegaremos a la meta. Amén. Dependemos los unos de los otros para la mutua edificación. Porque no todos somos iguales, pero todos nos complementamos. ¿Ok? Y esto es muy importante. La diversidad nos complementa. Es una idea que Pablo transmite continuamente en sus escritos. La diferencia no tiene que separarnos, sino servirnos para complementarnos los unos a los otros. Lo que a ti te sobra, a mí me falta. Lo que a mí me sobra, te falta a ti. Juntos nos podemos ayudar mutuamente. Hay creyentes que esperan que los pastores lo hagamos todo en la iglesia. ¿Han oído hablar del pastor orquesta? El pastor que lo hace todo, ¿no? El que abre la puerta, el que limpia el templo, el que recoge las sillas, el que recoge la ofrenda, el que la cuenta, el que predica, el que enseña, el que aconseja, todo lo hace él. Bueno, al principio, cuando una iglesia comienza, en muchos casos es necesario que el pastor haga muchísimas cosas. Pero lo ideal es que conforme la iglesia va avanzando, conforme la iglesia va creciendo, no solo en número, sino en personas con madurez espiritual, se van involucrando en la obra de Dios y el pastor puede ir delegando responsabilidades. Entonces, cuando el pastor va delegando responsabilidades, la iglesia va marchando, cada uno haciendo la tarea que le es encomendada. Lo ideal no es que el pastor lo haga siempre todo de todos, ¿ok? Sino que vaya enseñando a otros a hacer su propia, a encontrar su lugar en la iglesia, a encontrar su habilidad, lo que esa persona puede hacer para la edificación de la obra de Dios. En definitiva, los cristianos somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y todos juntos al Señor. E incluso también todos juntos al mundo que nos necesita como cuerpo de Cristo. Tenemos que ser un faro que le muestre a la gente que están en la oscuridad hacia dónde tienen que guiar sus pasos. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal que ayude a la gente, a este mundo, a seguir corrompiéndose. Sal en el sentido no de darle sabor, sino de conservar. Antiguamente, cuando no existían frigoríficos, la carne y los alimentos se conservaban en sal. Ese sentido es el que Cristo le da en ese texto cuando dice que debemos ser luz y debemos ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice. La sal sirve para conservar. Aparte de para dar sabor a la comida, conserva los alimentos. Pero si la sal pierde su sabor y ya no conserva, cualquier cosa que pongamos en esa sal se pudre. Entonces, si el mundo
se está corrompiendo y la iglesia no cumple su función, acabará de corromperse. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, tardará más en corromperse. ¿Ok? Esa es la idea. Como decimos, siempre que podamos, debemos ayudarnos mutuamente, los unos a los otros. Ser sensibles a las necesidades del otro. Hoy por ti, mañana por mí. Conocimiento, dones, talentos, experiencias, bendiciones, ya sean materiales o espirituales. Hay muchas formas en las que podemos servirnos los unos a los otros. Así un creyente llena lo que le falta al otro creyente. En un ministerio recíproco de los unos para con los otros. Porque en la iglesia de Cristo, todo miembro espiritualmente vivo tiene su propia y su necesaria actividad para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Cada uno conforme, como digo, a la habilidad que Dios le da. Si un creyente no aporta nada, es que seguramente no esté pegado a la vid. Porque el que está pegado a la vid, ese lleva fruto, que glorifican al Padre. Por esto es importante que nosotros mismos como cristianos seamos capaces de analizar nuestra vida. ¿Estoy yo dando todo cuanto puedo dar para la obra de Dios? No me refiero a dinero, ojo. Que nadie nos confunda, especialmente de los que nos ven en Latinoamérica, que están acostumbrados a que se les pida y se les pida. No me refiero a dinero. Me refiero a qué podemos aportar como miembros del cuerpo de Cristo. Habilidades que Dios nos ha dado, dones sobrenaturales que podemos usar para el bien del hermano y que a veces no lo hacemos. A veces tu hermano necesita una palabra de ánimo. Le ves cabizbajo y no le das esa palabra de ánimo. A veces incluso tú sabes, sientes deseo de hacerlo, pero te da vergüenza. O dices, no, ¿qué va a pensar el hermano? Si sientes deseo de dar una palabra de ánimo a alguien, no te la guardes, porque seguro que Dios la puso en tu corazón. Y aun si es una palabra de exhortación, eso sí, como dice la Escritura, hagámoslo con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Pero no te la guardes, es decir, comparte, no solo una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación. Si tienes con qué ayudar a tu hermano, ayúdalo. En cualquier cosa que necesite. Porque la ayuda mutua, yo estoy seguro de que glorifica a Dios. La ayuda mutua de la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia, creo que eso glorifica a Dios. Yo lo creo de verdad. ¿Y tú? Bueno, pues a veces alguien tiene una necesidad. Ay, no, yo no puedo. Y sí puede. Pero dice, no, yo no puedo. Entonces, si alguien tiene una necesidad y te pide ayuda y puedes ayudarlo, dile, sí, hermano, cuente conmigo. Porque ayudándonos unos a otros, hacemos que la iglesia dé un mejor testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera también de la iglesia. Una de las cosas que hizo que la iglesia en Corea creciera enormemente fue justamente el carácter de los coreanos, la amabilidad que ellos tienen por naturaleza. Ellos se ayudan. Alguien ve a una persona mayor cargando bolsas y aunque vaya en otra dirección, le coge las bolsas y se las lleva a la ancianita hasta su casa. Hoy en día, en Occidente, un joven ve a una ancianita cargada y se ríe de ella.
Esas cosas no debieran suceder, pero dentro de la iglesia menos, ¿no creen? ¿Verdad? Porque tenemos un llamado de Dios al amar al prójimo. Y el amor al prójimo no es decir yo te amo. Se tiene que demostrar con hechos. Justamente de esa manera. Por eso, ayudémonos unos a otros. ¿Qué puedes hacer por tu hermano? ¿Qué puedes hacer por tu hermana? Algunos creyentes no valoran su propia contribución a la iglesia. Se menosprecian a sí mismos. No, yo no sirvo para nada. ¿Han oído a alguien hablar así? No, y yo es que no tengo la palabra que tiene la hermana tal o el hermano cual. No, quizás no tenga esa palabra, pero tienes otros dones, otras habilidades. Hay otra manera en la que puedes ser de edificación, en la que puedes ayudar, en la que puedes dar testimonio de que Cristo está en tu vida, en tu corazón. No te menosprecies a ti mismo, sino usa la habilidad que Dios te da para ayudar, para ser luz. Si nos preocupamos menos de nosotros mismos y más de quien tenemos a nuestro alrededor, a lo mejor podemos dar una mejor melodía entre todos. Porque no se trata de competir con el hermano. Se trata de ser uno con el hermano. ¿Ok? Cuando todos los miembros realizan su parte, la iglesia entera se edifica en amor. De modo que lo que Pablo nos ha dicho aquí en estos versículos de Efesios capítulo 4, del 11 hasta el 16, es cómo debe crecer, cómo debe madurar la iglesia de Cristo. Y todo radica justamente en Cristo, la cabeza de la iglesia, quien constituye también a los evangelistas, a los pastores y maestros para entrenar y para enviar a los creyentes para hacer la obra del ministerio, el ministerio de la iglesia. Los ministerios son muchos y variados, pero toda la iglesia tenemos un ministerio que desarrollar ahí fuera. Tenemos que servir a Dios no solo dentro de estas cuatro paredes, sino ahí fuera también. Dependiendo de las circunstancias, del don que Dios te da, de la capacidad que tienes, de la preparación de cada uno, de la experiencia de cada cual, todos podemos arrimar el hombro, todos podemos cumplir una función que edifique la iglesia y dé buen testimonio que glorifique a Cristo. Edificarse mutuamente los unos a los otros. Si hacemos eso, estaremos creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Maduraremos, seremos más estables, tendremos una vida más equilibrada, seremos más útiles, no vacilaremos ante los vientos de doctrina, como decíamos antes, permaneceremos firmes en la fe y cada uno desarrollando su función, sea la que sea. A cambio, si hacemos eso, todos recibiremos edificación, bendición y edificación de parte de Dios. Porque Dios bendice al que da. Si tú, ¿qué dice el Señor? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Recuerden, no hablo de dinero. Hay muchas cosas que tú puedes dar. Tu tiempo. No sé si fue ayer o antes de ayer, en el informativo de mediodía, estaban hablando de la cantidad de personas que mueren solas. En una ciudad como Madrid, con millones de personas, muere una persona y se enteran a las semanas o a los meses. Mueren solas. No hay quien la eche de menos.
¿No sería triste que eso también pase a nivel espiritual? ¿A nivel de iglesia? Que haya algún hermano o hermana que tenga una necesidad y no haya nadie que la atienda. Nadie que se percate de esa necesidad. ¿No debiéramos preocuparnos los unos por los otros de tal modo que supiéramos si alguien padece para que podamos padecer con él? ¿O si alguien se goza para que pudiéramos gozarnos con él? Yo creo que si hiciéramos eso, estaríamos cumpliendo con el plan de Dios para nuestras vidas. Porque el plan de Dios es que nosotros, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, manifestemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amaba Cristo a sus semejantes? Los amó hasta la muerte. Se dio a sí mismo por entero. No solo dio de su tiempo, de su esfuerzo, lo dio todo, su propia vida. Y la Escritura nos exhorta a seguir sus pasos. El mandamiento que Cristo nos dio fue a amarnos los unos a los otros como Él nos amó primero. Impresionante, ¿no? Y Él nos amó hasta el final. Todo esto debe hacernos recapacitar. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿La estamos viviendo como Dios quiere que la vivamos? Si algo falla, no es Dios. Si algo falla, somos nosotros. Porque Él no falla, Él no se equivoca, nunca hace nada indebido. Pero ese es el propósito de Dios para la iglesia, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que podamos ser útiles los unos a los otros, para que nos podamos edificar mutuamente, cada uno según la actividad propia que haya recibido por la habilidad que Dios le haya dado. ¿Qué puedes hacer tú que no estás haciendo? ¿Haces todo lo que puedes por la obra de Dios? ¿Ayudas siempre que puedes? ¿Desaprovechas algunas oportunidades que Dios te da? Para mostrar el amor de Cristo en tu vida. Son preguntas para la reflexión. Todos nosotros debemos preguntarnos estas cosas. Porque la palabra está escrita para nuestra enseñanza. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. Que lo que se escribió para nuestra enseñanza fue escrito. Por tanto, ya sabemos cómo es la iglesia de Cristo. ¿Cómo quiere Cristo que la iglesia crezca? ¿Cómo quiere Cristo que la iglesia se desarrolle? Que la iglesia madure. ¿Cómo quiere Cristo que vivamos en armonía, ayudándonos mutuamente? Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿O podemos mejorar? Yo creo que hay mucho margen para la mejora. ¿Sí o sí? ¿Verdad que podemos hacer las cosas mejor? Ahora, ¿cómo podríamos hacer las cosas mejor? Cuestiones prácticas. Por ejemplo,
Si hubiera mejor comunicación entre nosotros, ¿ayudaría o no? ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que hacer algo para favorecer la comunicación. ¿Hay algo que podemos hacer para favorecer la comunicación entre nosotros? ¿Alguien tiene alguna idea? Ánimo, yo estoy seguro que aquí hay muchas cabezas pensantes. Sí, amarnos está bien, pero eso es muy ambiguo. Yo busco cosas concretas. Algo que podamos hacer para mejorar la comunicación entre nosotros. Por ejemplo, si hay alguien que tenga algo con un hermano, pues que sea capaz de hablarlo con él. Eso es algo práctico. ¿Qué más? Comunicarnos indistintivamente del grupito que pertenezcamos. O sea, nos reunimos porque siempre lo mismo. Somos una iglesia, pero siempre lo mismo. Ajá. Es decir, salir de los grupos. Y que los grupos se interrelacionen unos con otros. Porque es inevitable de que uno te caiga mejor que otro. ¿Es verdad o no? Es inevitable. La gente se reúne por aficiones. Por ejemplo, hay a quienes les gusta el Madrid, ¿verdad, Jaime? Y hay a quienes les gusta el Barça. No sé, ¿a quién le gustará el Barça? A Javier, que está allá al fondo. Y es lógico que Jaime se sienta más a gusto con los que son del Madrid y Javier se sienta más a gusto con los que son del Barça. Pero los del Madrid y los del Barça no podrían un día juntarse y hacer cosas juntas. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Y eso mejoraría la relación? ¿Haría más fácil que pudiéramos, a lo mejor, alguien del Barça nos ha enterado que alguien del Madrid tiene un problema y que él puede ayudarlo? O alguien del Madrid no sabe que el del Barça tiene una situación en la que él puede colaborar. Cosas prácticas. ¿Qué más podríamos hacer, Horacio? Utilizar los medios de comunicación que están a la mano de todo el mundo. El teléfono, si quiere un medio escrito. O sea, hay muchos mecanismos y medios que pueden funcionar donde se pueda ampliar. A veces la información está limitada a quienes les interesa. Y entonces se vuelve posible, ¿no? A este escritor le digo esto, pero de pronto es que no le interesa, pues no lo pongo aquí, no lo pongo allá. Entonces, la comunicación se diluye o no llega objetivamente a quien la necesita y a quien merece. Entonces, nosotros mismos pensamos que no somos merecedores de tal información. Entonces, es importante para que todo funcione. La comunicación es fundamental en toda relación, matrimonial. O sea, usar las nuevas tecnologías. ¿Ok? Que cuando se programe algo se diga desde el púlpito. ¿Se puede hacer eso, sí o no? No. Ok. Vale, perfecto. ¿Se puede hacer eso, sí o no? Pues si esos detalles pueden mejorar la comunicación y la comunicación puede mejorar la relación, hagámoslo. ¿Ok? Bueno, tenemos en la palabra de Dios el proceso adecuado a seguir, los pasos necesarios para hacer las cosas como a Dios le agrada. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 18, nos dice, si tienes algo con tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve a él estando tú y él solos. Si tu hermano te oye, pues gloria a Dios, ganaste a tu hermano. Si no te oye, pues toma a 2 o 3 testigos y vuelve otra vez para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si tampoco los escucha a ellos, entonces trae el asunto a la iglesia. Ese es el proceso adecuado, ¿no? Y si no quiere escuchar a la iglesia, tengámoslo por
por un gentil o un publicano, quiere decir por alguien que no tiene a Cristo en su corazón y ya está. Hay un proceso, la Escritura nos muestra cuál es el proceso a seguir si alguien tiene algo con un hermano, ¿no? Hay un montón de cosas que si nos paramos a pensar con un objetivo en mente, mejorar el concierto, mejorar la armonía, mejorar la unidad, mejorar la vida práctica de la iglesia, el que podamos, el amor al prójimo, poder llevarlo a la práctica. Hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, pues cuando se te ocurra una, coméntala, hablemosla, hagamos entre todos que seamos lo que Dios quiere que seamos, una familia. Pero no una familia cualquiera donde uno se tiran tiestos y el otro se pelea, no, 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 la familia de Dios. Amén. Entre todos podemos conseguirlo. ¿Sí, Mina, o no? ¿Verdad que sí? ¿Podemos conseguirlo, Ramiro, o no? Bueno, son diferentes propuestas que podemos hacer para que realmente consigamos un mejor ambiente, una mejor relación, para que esto que vemos en la Biblia, en letras, podamos verlo en vida. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos por eso? Para que Dios nos ayude y podamos ponerlo por práctica, para que no sea solamente algo que sabemos, sino algo que vivimos. Amén. Bien, a raíz de esto, quiero anunciar una reunión de responsables el próximo martes. Perdón, sábado, porque he dicho yo martes. Próximo sábado a las 7 de la tarde, los responsables de departamento, reunámonos. Vamos a trabajar juntos por poner la palabra de Dios en práctica. Amén. Alguien que nos despida en oración, por favor.